Pescadito. Estoy como un gato. Como pescadito. Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos bien. Estamos más o menos con el quórum reglamentario de nuestra sesión de clases. Luis, ya cerrá tu micrófono. Sí, perdón, doctor, fue un error. No hay problema. Ok. Vamos a continuar con nuestro ejercicio de la última clase. Espero que hayan tenido la oportunidad de resolver el último inciso y así podamos discutir sus resultados. Y si no, vamos a analizarlo juntos. Esperaremos que empiece a grabar la clase. Y nos vamos de lleno. Ok, perfecto. Entonces, ya. Se ve la plantilla, ¿verdad? De Excel. Mira, Bien. Entonces, habíamos quedado en que ustedes tenían que determinar el último inciso, que era graficar el consumo específico de sustrato como función de la dilución y que saquen conclusiones. No sé si alguno de ustedes ha logrado graficar y que pueda comentar un poquito. Ya. Entonces vamos a hacerlo juntos. Primero tendríamos que determinar QS. ¿A qué será igual QS o el consumo específico de sustrato? La anterior clase nosotros habíamos analizado que QS, ¿no? El consumo específico de sustrato guarda una relación directa con, obviamente, lo que es el sustrato como tal. También guarda una relación directa con la dilución y una relación inversa con la biomasa, de donde teníamos la siguiente fórmula, que era justamente el sustrato inicial menos el sustrato medido o el que ha quedado fuera de la célula por la dilución sobre la biomasa. Entonces, si nosotros partimos de esta fórmula, también podríamos inferir por reemplazar ciertas partes de la fórmula en otro tipo de ecuación que sería la mu en función del rendimiento de la biomasa en función del sustrato. Y ustedes ya saben que la mu es igual a la dilución, por lo tanto, pueden reemplazar la mu por la dilución. Entonces, esas son dos fórmulas que podríamos manejar. En todo caso, nosotros tenemos en nuestro problema datos como el sustrato inicial. Vamos a ver si no tengo puntero, pero aquí está el sustrato inicial, ¿no? El de alimentación, el que estaba ingresando al reactor. Y tenemos toda una columna de el sustrato que se ha determinado
a medida que se han ido ensayando diferentes diluciones para poder determinar cuál de las diluciones podría ser óptima para que yo tenga una excelente o una aceptable productividad, en este caso, ¿no? Una productividad de biomasa. Y habíamos visto la anterior clase que no siempre es la productividad más alta la que yo tendría que elegir, sino que tengo que hacer un consenso, un análisis de si no estoy afectando a las otras variables, en el sentido de no perder, por ejemplo, sustrato, de que no se me salga el sustrato sin ser consumido, en el sentido también de que forme una biomasa robusta, y esos parámetros van a determinar con cuál de las diluciones yo voy a trabajar luego en el reactor. Entonces, habíamos visto que si bien teníamos una productividad de 3.9, nosotros vemos que el sustrato que todavía se mide fuera de la célula es de 1.4 gramos por litro. Si pensamos que están ingresando 10 gramos por litro, están quedando todavía sin consumir 1.4, ¿no? Y la biomasa que se ha formado a expensas de este sustrato es de 4.3. Si vemos otra determinación anterior, que es 3.8, que si bien es 0.1 menos que la que estaríamos observando, la ventaja de esta productividad es que me está reflejando que hay un buen consumo de sustrato, puesto que ustedes tienen solamente 0.6 gramos por litro fuera de la célula, ¿no? De los 10 gramos por litro que están alimentando, solo queda 0.6. Y tienen una buena formación de biomasa, 4.7 gramos. Entonces, uno a ojímetro, si quieren, en este momento podría elegir posteriormente trabajar solamente con la dilución de 0.8, ¿no? ¿Para qué? Para que yo tenga esta productividad y respetando un buen consumo de sustrato y teniendo una buena formación de biomasa. Entonces, ese es el análisis que habíamos hecho anteriormente. Ahora nosotros tendríamos que calcular o ver qué relación tiene el QS con la dilución. Para calcular el QS, entonces les había dado que puede ser la diferencia entre el sustrato que está ingresando menos el sustrato que se ha medido. Entonces vamos a determinar en esta columna el sustrato inicial menos el sustrato determinado. Y tenemos justamente que es 10 menos esta columna, ¿no? Entonces voy a justamente copiar la fórmula para todos los datos y ya tengo determinada esa diferencia, que en realidad sería el sustrato consumido, ¿no es cierto? Cuánto se ha consumido o cuánto está aprovechado. Entonces, o el sustrato real, si quieren, que se está utilizando. Luego de tener esta figura, tendría que calcular, ahora tengo la dilución y tengo la biomasa. Entonces vamos a calcular la QS. A ver si puedo, para que no moleste y no nos confunda, vamos a insertar una columna más. Y voy a llevar esto aquí. Bien, entonces QS, como ustedes ya saben, es igual. Vamos a abrir dos paréntesis, un paréntesis inicial y un paréntesis para arriba. Tengo a pesar que ya está calculado, no tengo el sustrato por la dilución sobre la biomasa. Entonces, este sería mi consumo específico de sustrato para esa dilución. Entonces, voy a jalar los datos y tengo ya
calculado el QS para cada una de las diluciones que se han ensayado. ¿Ok? Bien. Entonces ahora me toca graficar la relación de QS con la dilución. Entonces voy a tomar cuál sería X y cuál sería Y. Vamos a ver quién depende de quién. ¿El consumo específico del sustrato dependerá de la dilución o la dilución dependerá del consumo específico del sustrato? Creo que el consumo depende de la dilución. Bien. Entonces, QS es Y la dilución es X, ¿no es cierto? Tomo X y tomo Y. A ver si me va a permitir esta cosa. X y Y. Pero. Bien. Entonces graficamos. Insertamos la figura y tenemos este gráfico. Siempre, por favor, acostúmbrense a verificar que el Excel no les haya cambiado los datos. Sí, fíjense, si en X tenemos las diluciones tal y cual están descritas en la tabla y en Y también el QS descrito como está en la tabla, ¿no? Está. Bien, hemos verificado. Entonces parece que hay una tendencia lineal, hay una relación directamente proporcional entre QS y la dilución. Primera observación. Entonces, si depende el uno del otro, puedo hacer un ajuste lineal con la finalidad de determinar lo siguiente. Ahora vamos a ver. Primero vamos a hacer el ajuste lineal con la presentación de la ecuación en el gráfico y también ver el ajuste. Bien, ¿ha salido o no? Eso no lo puedo ver. Aquí tenemos entonces la ecuación. ¿Por qué hemos calculado esta ecuación? Si estamos viendo una proporcionalidad, es decir, hay una relación directamente proporcional entre el QS y la dilución, lo cual diría que al aumentar la dilución, también aumenta el consumo específico de sustrato, lo que es lógico, ¿no? Porque al aumentar la dilución, supuestamente estaría dando lugar, en teoría, a que se facilite de alguna manera el consumo específico de sustrato, pero esto no es eterno, ¿no? No es infinito, tiene un punto determinado. Parecería ser que la relación se presenta bastante lineal hasta los puntos que hemos analizado, pero lo más importante que podemos rescatar de aquí es qué pasaría si yo decido o me pasa algún problema en el laboratorio como, qué sé yo, se ha cortado la luz y mi reactor ha dejado de funcionar. Yo estaba en mi casa, hasta que vaya al laboratorio y vea cómo están yendo las cosas, resulta que he perdido bastante tiempo, ¿no? Por lo menos unas 15 horas. Esas 15 horas pueden ser determinantes en el cultivo y pueden dejar hambreando, si quieren, a las células que están creciendo, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que cerciorarme de que si pudiese pasar cualquier eventualidad, sea de este tipo o que se me ha acabado el sustrato y tengo que mantener estable, si quieren, el reactor, voy a poder determinar que el punto que corta, es decir, la ordenada al origen me va a dar idea de cuánto mínimamente
¿sí? ¿Cuánto mínimamente de sustrato debería haber como para que se mantengan por lo menos activas las células, ¿no? Para que no hambreen y no se empiecen a producir, por ejemplo, metabolitos secundarios que incluso vayan en desmedro del mismo cultivo, porque ustedes saben que puede afectarle sus propios metabolitos secundarios a las células. Entonces, ya por determinación se ha elegido que la ordenada al origen nos da este término conocido como mantenimiento. ¿Ya? Nosotros, ay, perdón, estoy escribiendo aquí. Vamos a conocer como el mantenimiento, ¿no? Como una dieta base, si quieren, para que no se me mueran, referido a justamente el valor de la ordenada al origen. En este caso sería 0.06, ¿no? 0.0572 está en la tabla. Entonces lo voy a redondear, sería 0.06. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los gramos por litro, perdón, gramo por gramo de biomasa, gramo de sustrato por gramo de biomasa, ¿sí? Por hora. Esto es lo que se requeriría para que mi sistema biológico se mantenga estable, se mantenga activo, pero quizás no en el sentido de aumentar biomasa, sino que no se vea privado, ¿ya? Esa es la observación que uno puede concluir a partir de este análisis. Entonces, ustedes ya mínimamente podrían decir, ok, si yo estaba alimentando a 10 gramos por litro y me pasa cualquier eventualidad, tengo calculado de que con 0.05 gramos de sustrato por gramo de biomasa por hora, puedo mantener a mi sistema estable. ¿Entienden? Incluso si quiero cambiar los parámetros, ¿no? de trabajo en el fermentador, yo puedo asumir esta relación y mantener a mi sistema en un estado de mantenimiento por un tiempo dado. ¿Ok? Esa es la conclusión que se saca. ¿Qué otra conclusión más podemos sacar de estos datos, por ejemplo, para trabajar? Hemos analizado que teníamos diferentes diluciones, hemos probado diferentes diluciones con la finalidad de observar con cuáles de ellas obteníamos mejores productividades, porque a la larga les he dicho que el parámetro que más importa en un proceso, en un bioproceso, es que la productividad se mantenga estable y, bueno, sea óptima, ¿no? Entonces, si yo no supiera como el análisis al ojímetro que hemos hecho hace un momento y quiero cerciorarme de que realmente yo esté trabajando en una dilución buena, voy a graficar la relación entre la productividad y la dilución para ver qué sucede. Y vamos a analizar también. Entonces, esta es de QS. Vamos. Pregunta otra vez. ¿La productividad de la biomasa depende de la dilución o la dilución de la productividad de la biomasa? La productividad depende de la Productividad de la Ya, la productividad depende de la dilución. Perfecto. Entonces, mi variable X es la dilución y Y es la productividad. Con lo cual, voy a graficar X. Perdón, antes que nos olvidemos, este dato que era del cálculo de la dilución máxima, que hemos obtenido en una de las primeras
El primer inciso lo vamos a dejar ahí como parámetro importante para recordar, ¿ok? Entonces, hasta ahí teníamos la dilución y la productividad. Entonces, ahora voy a insertar el gráfico. ¿Y qué observan? Nuevamente les reitero, por favor, siempre verifiquen que el Excel no les haya cambiado los datos ni que haya cambiado las variables de orden. Ya estamos con la productividad en el eje Y, con los valores que son, ¿sí? En el eje X tenemos a la dilución con los valores que son, sí, ya, he confirmado, está bien. Pero ¿qué observan? Miren la tendencia. Estábamos bien, estaba subiendo, había una relación directamente proporcional también, si quieren, entre lo que es la dilución versus la productividad. ¿Qué ven? Hay De una repente disminución. hay una Sí. disminución, una caída, ¿cierto? Ajá. Una caída brusca. Entonces, según su criterio, ¿cuál sería, hasta qué punto yo podría trabajar pensando que voy a tener una buena productividad? Me pueden decir quizás este punto, que equivale a 0,9 de dilución y 3,9 de productividad, ¿no? Pero nosotros hemos analizado algo importante previamente, ¿no? Que hasta en ese punto que supuestamente sería el óptimo, estamos perdiendo sustrato a la salida, no se está consumiendo todo. Hemos visto que el punto anterior, que era 3,8, con 0,8 de dilución, tenía un consumo óptimo de sustrato. Entonces, por consenso, diría yo elegiría este. Pero hay un parámetro que nos delimita, o nos pone un stop, si quieren, de control, y es la dilución máxima. Por eso les decía, guarden este parámetro para analizarlo después. Y fíjense, con los cálculos nosotros hemos obtenido que la dilución máxima es de 1,048. ¿Qué quiere decir esto? Que es la máxima velocidad que yo puedo obtener con estas condiciones sin que se lave el reactor, sin que se pierda ni biomasa, ni que se pierda el producto. Si quieren, en este caso es la biomasa, pero a veces tenemos otro producto y que se puede perder en la salida del reactor. Entonces, ese es el punto límite, que estaría más o menos determinado. Vamos a insertar una línea. A ver, que estaría más o menos a esta altura. 1,0401. ¿Sí? Ese es supuestamente el límite. No me podría pasar, pero fíjense que estoy perdiendo productividad pese a que mi límite es 1,048. He perdido productividad desde el punto 0,9, 0,95 se está afectando mucho más, y ni qué decir 0,97. ¿No? Entonces uno tiene que analizar todos los parámetros en conjunto para ver hasta cuál va a ser mi productividad ideal. Ya habíamos dicho que la productividad ideal en este caso va a ser este punto, ¿no es cierto? Y ese mi punto me va a permitir, a ver, perdón. Este punto me va a permitir trabajar sin perder la productividad. Estamos hablando de 3,9, perdón, 3,8, y tengo un buen consumo de sustrato. Entonces ya elijo ese parámetro como para trabajar en mi reactor. Ese es el otro análisis que puedo hacer en función a los datos que he obtenido, ¿no? Ya para qué voy a perder mi tiempo pensando que puedo
aumentar más la dilución si ya estoy viendo que pierdo productividad y además me puedo pasar del límite que me da la Dmax, ¿no? La dilución máxima. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Doc, ¿podría repetir una vez más el por qué escogemos el cuarto punto respecto a que en el anterior, en el siguiente punto teníamos una mayor pérdida o algo así, entendí? Primero que nada, les decía que para poder nosotros elegir con cuál dilución vamos a trabajar en condiciones continuas, porque ustedes saben que a partir de esta dilución yo puedo calcular el flujo con el cual voy a alimentar al reactor, ¿no es cierto? Porque hay una correlación, ustedes recuerdan, que la dilución me permite calcular el flujo porque tengo además conocimiento del volumen del reactor. Entonces, para saber con qué flujo voy a trabajar, cuántos mililitros por hora o por minuto o por día voy a introducir al reactor, yo tengo que saber el volumen del reactor, que ya lo sé, y bueno, en este caso calculo la dilución. Entonces voy jugando con varias diluciones, ¿no? Como hemos jugado, hemos probado, hemos ensayado varias diluciones que iban de 0,25 hasta 0,97 y hemos ido observando cómo era la formación de biomasa en cada una de esas diluciones y esta biomasa que se ha formado en función a un sustrato consumido, ¿no? Que hemos calculado aquí, sustrato inicial menos sustrato medido en el reactor, que me está dando justamente estos parámetros. Y también hemos calculado la productividad de la biomasa en esas condiciones, en cada una de las diluciones. Y al graficar la biomasa en función, perdón, la productividad en función de la dilución, estamos viendo que hay una disminución abrupta, si quieren, de la productividad que puede ir en desmedro de mi ensayo, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que ver primero si no me he pasado de la dilución máxima, eso he calculado. He visto que la gráfica me dice que la dilución máxima está aquí, en esta barra. Ya no me he pasado, pero pese a eso, estoy observando que la productividad ha bajado. Entonces, voy a la tabla de los datos y empiezo a observar si puedo tener otras productividades, como en el caso que habíamos elegido graficando, en esta cuarta, que me permitan mantener las condiciones mínimas de, por lo menos, de consumo de sustrato. ¿Por qué? Porque el sustrato no lo podemos perder. Imagínense, ustedes están introduciendo al reactor a razón de un volumen determinado por tiempo y quieren o pretenden que ese volumen que lleva el sustrato, que se consuma el sustrato casi en un 100%, ¿no? Porque no valdría la pena que pierdan dinero con sustrato que se está yendo a la salida del reactor. Entonces, ustedes analizan, a ver, tengo mis productividades, parece que esta productividad anterior, esta 3.8 que he elegido de acuerdo a la gráfica, puede ser factible porque tengo un consumo óptimo de sustrato. De los 10 gramos que se están introduciendo al reactor, me quedan solamente 0,6 que estoy determinando, que puedo medir por el método que ustedes quieran. Con lo cual, se ha consumido prácticamente 9.4, ¿no? Es esto. Es óptimo. En comparación con la otra productividad que tengo, que es 3.9, que parecería ser la mejor de las mejores, pero fíjense que solamente se ha consumido 8.6 de los 10 que estaba introduciendo al reactor y me queda 1.4, que se está perdiendo. Imagínense perder 1.4 gramos por litro de sustrato por hora. Es plata, pues es harta plata. Y si no lo puedo reutilizar, es prácticamente insulso.
¿no? Entonces tengo que ver de perder lo menos en sustrato, pero ganar en productividad simultáneamente. Entonces, por eso hemos elegido esta productividad de 3.8, porque no estoy perdiendo, o estoy perdiendo solamente 0,6 gramos de los 10 que estoy introduciendo al reactor, ¿ya? Y eso me determina entonces trabajar con esta dilución, que es 0,8. A ver, entonces pasemos al segundo punto. Si voy a trabajar con la dilución de 0,8 horas a la -1, yo les pregunto, ¿y si mi volumen de reactor fuese 500 ml? ¿A qué flujo estaría alimentando ese reactor? Perdón. ¿A qué flujo estaría alimentando ese reactor? ¿Cuánto le sale? 400 horas por ml. Sí, ¿cuántos cientos son? ¿400 qué? Piensa en el 400 flujo. ml, 400 ml por hora, creo que sí. Exacto, 400 mililitros por hora. Entonces, 400 mililitros por hora. Sí, está bien, ¿no? El cálculo, sí, 400. Vamos a ver, espera un ratito. Esperen un ratito que yo también me asesorar. 0.8. Ya, 400 mililitros por hora. Ese es el flujo que tiene que entrar al reactor cada hora. Entonces yo les pregunto, si nosotros hemos elegido ese flujo, y aquí estoy considerando que mi volumen de reactor es 500 ml, y que mi flujo, vamos a poner volumen de reactor, y mi flujo es de 400 mililitros por hora. Si se dan cuenta, prácticamente estoy cambiando casi todo el volumen del reactor, ¿no? Cada hora se reemplaza, si quieren, teóricamente 400 ml de ese reactor. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de que se alimente a las células que están dentro con 10 gramos por litro, de las cuales esas células están aprovechando 9.4 gramos por litro por hora. ¿Entienden? Esa es la ventaja. Entonces estoy manteniendo una productividad de biomasa estable en el tiempo. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien. Gracias. No, de nada. Entonces ahí ya hemos visto lo más importante del cultivo continuo, que es, uno, siempre determinar a qué dilución voy a trabajar. Voy a analizar esta dilución en función a que tenga una buena productividad. Puede ser productividad de la biomasa en este sentido o de un producto específico. Puede ser etanol, puede ser un aminoácido, puede ser algún metabolito primario, como por ejemplo ácido láctico. Entonces, voy a medir siempre en función a estas diluciones. Si mi productividad es óptima, elijo esa dilución, pero voy a elegir esa productividad óptima también en función de respetar de que no esté perdiendo sustrato a la salida del reactor. Que en la medida de las posibilidades se consuma casi el 100% del sustrato que esté ingresando al reactor. ¿Sí? Entonces, ya saben, el cultivo continuo es justamente ver la dilución y qué productividad obtengo en esas diluciones. Y obviamente una vez que ya elige esa dilución, ya puedo determinar a qué flujo voy a alimentar a ese reactor de un determinado volumen. Entonces ya, como les digo,
básicamente hemos analizado lo más importante del cultivo continuo. Los otros parámetros que hemos visto como el KS, que es la constante de saturación del sustrato, me permite ver que sé que cada microorganismo, si quieren, alrededor de cada microorganismo, de cada bacteria en este caso, hay disponibles 0,2 gramos por litro de sustrato, ¿no? Ese es el parámetro que me está dando esta referencia. Y por otro lado, si yo decido, digamos, dejar mi reactor por un tiempo, también tengo el hecho de que he calculado el mantenimiento para poder determinar si puedo dejarlo por un tiempo estático. Por lo menos debería darle 0,06 gramos de sustrato por gramo de biomasa por hora, ¿no? Para cerciorarme de que se van a mantener en un estado de mantenimiento mis células sin hambrear, sin morirse, sin producir metabolitos secundarios que puedan ir en contra de ellas mismas. ¿Ok? Bien, entonces, si quieren la próxima clase podemos hacer algunos ejercicios más, con lo cual ya vamos a ir cerrando el concepto del cultivo continuo. Y la próxima semana tendríamos que empezar con lo que es ingeniería genética, para lo cual necesito saber si ustedes han tenido alguna base de ingeniería genética en sus clases de biología molecular, para saber exactamente desde dónde enfocar la materia en esa parte, o bien ya a asumir que ustedes han llevado determinados conceptos para no volver a repetir. Entonces, han visto, han tenido oportunidad de discutir fundamentos de ingeniería genética. Del 2019, creo que fue el año de pasé biomol. No recuerdo que hayamos llevado. Puede que me esté equivocando. Alguien más seguramente debe acordarse, pero según yo, no muy bien. Por eso de los problemas de las marchas. Bien. Y el año pasado, tampoco. No creo que hayan tenido chance de ver. Entonces, lo que vamos a hacer es quizás brevemente enfocarnos en los parámetros básicos para entrar de lleno ya a lo que es la ingeniería genética. Entonces, les pregunto con anticipación para saber cómo terminar de preparar la clase. Y en todo caso, generalmente esta parte también me colabora el doctor Daniel Salas, que ha hecho su doctorado justamente en función a ingeniería genética y biología sintética. Entonces, para hacer el preámbulo yo o él, entonces yo le voy a informar de esta situación. ¿Ok? Bien, chicos, entonces mañana haríamos un par de ejercicios más y cerraríamos conceptos de bioprocesos para estar listos en esto. Doctora, Sí. antes de que se vaya, me tenía una... Ay, no me olvidé qué era, pero era respecto a las clases que tenía que subir en el Drive. Si nos podía subir las últimas clases de reactores donde hemos resuelto ejercicios, porque no están todavía. Sí. Por favor. Del lunes, martes, jueves y de esta. Ahora mismo yo les voy a mandar. ¿Ya? Bueno, gracias. Gracias, chicos. Entonces, con esto terminaríamos la clase de hoy y nos veríamos mañana. Más tardecito les paso todas las clases al Drive. ¿Ya? Está bien, doctora, gracias. Gracias, Está que bien, estén doctora. bien. Hasta luego. Hasta luego, se cuida. Doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Igualmente, doctora, hasta luego. Doctora. Hasta luego.